¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que vaya muy bien por ahí. Llevamos, si seguís este canal, pues aproximadamente 1 año y medio, 2 años, hablándoos de la importancia de la Euro 7 y lo que podía suponer para el futuro de la industria del automóvil europea. Pues bien, ya tenemos un primer borrador, ya tenemos un primer principio de acuerdo por parte de la Comisión Europea que ahora va a desarrollar la ley, el texto, siguiendo todos los trámites que tiene que haber dentro de un proceso dentro de la Unión, pero ya sabemos lo esencial y aunque quedan, como digo, los detalles, que muchas veces pueden ser envenenados, lo cierto es que ya podemos decir que la Euro 7 va a salir y va a salir en unos términos que en este canal te hemos venido anunciando en el pasado, con algunos detallitos que son muy interesantes e importantes de valorar. Pero lo más importante de todo es que podríamos decir que del 100% de las peticiones que hacían los fabricantes de automóviles para la Euro 7, que básica y esencialmente lo que querían es que no existiera, esa era la posición más radical, ahora hablamos un poquito de eso dentro del vídeo. La cuestión es que yo creo que aproximadamente el 75% de la posición de fuerza de los fabricantes de automóviles se ha acabado imponiendo sobre las visiones más radicales en contra del motor térmico, las visiones más radicales en torno a lo que tenía que ser esta norma Euro 7, que algunos políticos, técnicos y también lobistas no han llegado a entender que lo que suponía era probablemente un problema muy grave que iba a acabar redundando en el empleo. Lo que sí se han dado cuenta de los peligros y los problemas que tiene lo que están haciendo son los políticos de la UE, y eso ha quedado claramente reflejado en lo que es el acuerdo final. Quiere esto decir que en los últimos 2 años lo que se están topando y encontrando es precisamente con la realidad de las cosas que os hemos estado contando en el canal, de lo que podía suponer a nivel de industria, a nivel de empleo y también a nivel de malestar social. Así que ahora llega una Euro 7 que va a llegar un poco descafeinada. Los detalles, como digo, todavía están por negociarse y conocerse, los sabremos dentro de un tiempo. Aproximadamente para final de este año conoceremos más detalles, pero lo cierto es que la noticia de impacto, la noticia importante es que, como os anticipamos en el canal, la Euro 7 se retrasa 2 años. Del año 25 pasará a entrar en vigor en el año 27. Y además la Euro 7 para vehículos pesados, para camiones y autobuses, que realmente era un salto tecnológico todavía más fuerte y más bestia, se retrasa hasta el año 2029. Esto además es bueno para España y se ha decidido en un momento en la Unión Europea en el que España era el país que preside la Unión. Así que todo esto es muy interesante, todo esto es muy llamativo, y ahora te voy a pasar a contar con un poco de detalle exactamente qué implica esto para el futuro de la Unión Europea y cómo incluso puede ser bueno para la marca SEAT. Vamos a verlo. ¿Buscas un coche nuevo? Entra en carwow.es y mi equipo te ayudará a encontrarlo y conseguir el mejor precio. carwow.es, el comparador de precios de coches nuevos. Lo más llamativo, como os estaba comentando para empezar, es el hecho ese de que se retrasa 2 años su implementación. 27 para turismos y para furgonetas, 29 para vehículos pesados. Esto ya de por sí es un gran alivio para los fabricantes de automóviles, que ven como de repente el producto que tienen ahora funcionando y puesto en el mercado puede aguantar en el mercado hasta 4 años más, hasta que salga la siguiente generación, la evolución de los productos que estamos viendo ahora, siempre pensando y hablando con los motores térmicos en la cabeza. Es muy importante que tengas en cuenta que las normativas euros no hablan de emisiones de CO2, eso va por otro lado, y para el 28-30 va a haber un nuevo cambio también importante con lo que se refiere a las emisiones de CO2, pero lo fundamental, lo importante, es que esta Euro 7 lo que mide son las emisiones de partículas contaminantes, mide calidad del aire, por decirlo de alguna manera, y el CO2 es inocuo para la salud humana y de los seres biológicos, con lo cual no está dentro de la normativa Euro 7. Lo que sí que está dentro de la normativa Euro 7, y lo que la normativa Euro 7 había propuesto y se va a mantener, es que se dejara de hablar de tecnologías a la hora de medir la contaminación de los vehículos y se especificara expresamente unas mediciones que fueran igual para todos. Los coches eléctricos, como no tienen tubo de escape, no se tienen que preocupar de las emisiones de óxido de nitrógeno. Una cosa interesante y llamativa que trae esta nueva Euro 7 precisamente al respecto de eso es que la forma de medir las emisiones va a ser idéntica a la forma de medir las emisiones que tenemos con la Euro 6. De hecho, esta es una de las grandes victorias, podríamos decir, de la industria. Nos queda por saber cuál va a ser finalmente la cifra de NOx, de óxidos de nitrógeno, que van a acabar poniendo y que va a ser igual para todas las tecnologías. Esto es gasolina, diésel y gas. Esto es uno de los puntos que puede encarecer más o menos los automóviles en función de cómo se acabe decidiendo la norma, pero en todo caso, el hecho de que la normativa de mediciones de emisiones no vaya a cambiar y tampoco los procedimientos, ya nos da a entender que esta aprobación de una Euro 7 suave va a ser prácticamente inocua para los fabricantes de automóviles en lo que se refiere
a las tecnologías extra en los sistemas de inyección, de descontaminación y también de electrificación que tienen las bases de automóviles que tienen ahora. Se hablaba por parte de la Unión Europea de un sobreprecio de los 500 euros, por parte de los fabricantes se hablaba de un sobreprecio de 2.000 euros, veremos al final en qué queda la cosa, siempre pensando en los motores de combustión interna. Es muy llamativo cómo al final en esta Unión Europea presidida por España ha habido una posición salomónica, podríamos decir. Había 8 países, el más importante de los cuales era Italia, pero también la República Checa, por ejemplo, que estaban planteando que la Euro 7 directamente se eliminara, que era también lo que predecían grupos como Stellantis o como Renault. Al final, la Euro 7 no se ha eliminado, no va a haber una Euro 6 extendida hasta el año 2035, pero como digo, la Euro 7 llega muy descafeinada. Luego había una serie de países, entre los que estaba España, que abogaba por, sí, dar un salto en la Euro 7, pero no darlo de una manera tan agresiva como estaba planteado. Era un poco también la posición de Alemania, por ejemplo, mientras que Francia e Italia eran los dos países más refractarios junto con la República Checa y otros países de la Europa del Este, que son los que tienen más intereses en la construcción de fábricas. Así que al final de todo este viaje, retrasada la Euro 7 hasta el 27, para los automóviles, turismos y para las furgonetas, ojo al mercado de las furgonetas, que es importantísimo, y nadie habla mucho de ellos, pero es importantísimo para las cuentas de resultados de los fabricantes. Esto es puro aire fresco que se le da a los fabricantes de automóviles, y luego para el año 29 los autobuses y camiones, a estos les da todavía un respiro más grande porque el salto tecnológico que tienen que dar es aún mayor. Así que sí, hay más cosas y más detalles que traía la Euro 7 y que se mantienen. Uno de ellos, que es muy importante, os lo he venido contando en el canal, es el asunto de que se empiezan a medir emisiones también a los automóviles eléctricos. ¿De qué? Pues de las partículas contaminantes muy pequeñas, microscópicas, que salen de los neumáticos y de los frenos. Se sabe que estos dos elementos son unas fuentes importantísimas de partículas en suspensión. De hecho, la Unión Europea dice que el transporte pesado en Europa es aproximadamente entre un 35 y un 40% de las emisiones de óxido de nitrógeno, que además de ser muy nocivos para la salud, generan también efecto invernadero. Pero es que, por ejemplo, de partículas, de las PM2.5 y las PM10, el tráfico rodado es el responsable de aproximadamente un 10% de las emisiones. Hay muchísimas más fuentes y depende de cada vehículo, depende del peso de cada vehículo, que estas PM2.5 y 10 sean mayores. Los automóviles eléctricos, en tanto en cuanto tienen más peso, tienen más emisiones de partículas de este tipo que van a empezar a ser medidas. Al final, este es un asunto que la industria del automóvil tiene que hacer en colaboración con los fabricantes de frenos y neumáticos. Les afecta indirectamente, pero es la patata caliente, estos fabricantes, los que la tienen encima de la mesa. Otra cosa que no cambia tampoco de la Euro 7, como os he dicho, las pruebas en laboratorio y las pruebas en condiciones reales de conducción van a ser las mismas, el famoso RDE, Real Drive Emissions, que es bastante más exigente hoy en día de lo que era antiguamente y es lo que nos da la cifra de consumo WLTP. Bueno, pues esto se mantiene también. Y otra cosa que la Unión Europea quiere introducir con la Euro 7 y se va a mantener igualmente son dos asuntos. Uno, que se puedan medir por OBD en todos los automóviles del mercado cuál es la situación de los sistemas de inyección, que no hayan sido manipulados, que no haya habido unas emisiones extra y un larguísimo etcétera. Y otro, durante cuánto tiempo. Recordad que la Euro 7 en su primer borrador hablaba de revisar que los sistemas de emisiones de los automóviles tenían que estar bien hasta los 200.000 kilómetros. Vamos a ver si esto se pone en práctica realmente, cómo se mide, y muchas incógnitas que quedan todavía por resolver. Si os fijáis y veis la foto completa, en las últimas semanas, lo hemos estado contando en el canal, nos hemos encontrado con que Inglaterra ha pedido cambiar y ha anunciado que cambia la norma por la que prohibía los motores térmicos del año 2030 al año 2035. En segundo lugar, nos hemos encontrado con que la Unión Europea anunciaba una investigación contra los automóviles procedentes de China para aplicarles probablemente unos aranceles mayores en el futuro, para que en la competencia con el automóvil europeo la foto salga un poquito más igualada. Es una medida proteccionista. Y también nos hemos enterado en los últimos tiempos que a partir del año 24 Francia va a medir cuáles son las emisiones de CO2 de todos los automóviles que se venden en el país, les va a poner una etiqueta antes de ser vendidos para ver cómo de contaminantes han sido durante su producción, y en una puntuación de entre 0 y 100, todos aquellos coches que estén por debajo de 60 van a perder las ayudas a la venta, a la compra de automóviles eléctricos nuevos. Y esto podría afectar, según las primeras estimaciones y filtraciones que ha habido por parte del gobierno francés, a un 33% de los automóviles eléctricos que se venden allí, que directamente se quedarían sin ayudas. 2/3 pasarían el corte. Así que si os fijáis, retrasos, no es en la Unión Europea, pero al lado, a la hora de aplicar las medidas de la electrificación definitiva, medidas proteccionistas contra China en el seno de la Unión Europea, medidas proteccionistas dentro de los estados
en a quién se le dan las ayudas a los automóviles eléctricos y ahora Euro 7 totalmente aguada y al gusto de los fabricantes de automóviles para que puedan seguir construyendo automóviles térmicos a un precio inferior. Hay quien sostiene, quien defiende, y yo respeto el planteamiento, aunque no lo comparto, de que todo esto va a dar igual porque a partir del año 26-27 la construcción de automóviles eléctricos y por baterías va a ser tan barata y tan económica que a nadie le va a salir a cuenta comprar automóviles que no sean eléctricos, con lo cual esto del Euro 7 va a ser un bluff, va a ser una serpiente poco menos que de verano. Estamos hablando, ojo, de menos de 4 años vista para que eso suceda. Pero si uno analiza realmente cuáles son los movimientos de la Unión Europea, si los fabricantes de automóviles tuvieran la previsión de que para el 26-27 los coches eléctricos iban a ser lo más vendido y lo más económico del mercado, no hubieran para nada estado peleando que esta normativa Euro 7 desapareciera, si fuera posible. Con lo cual, lo que nos están contando los fabricantes de automóviles es que entre el 26-27 y el 30-35 su intención es tener en el mercado todavía automóviles térmicos, probablemente con algún tipo de hibridación muy parecidos a los que estamos utilizando hoy en día hasta la fecha del 35. Así que es un poco contradictoria esta afirmación si analizamos que precisamente los fabricantes, por lo que han pugnado y peleado de una manera de lo más agresiva posible, incluso amenazando con el cierre de fábricas o con el cese de la fabricación de automóviles térmicos con todo lo que eso supondría a nivel de empleo, pues lo que tenemos es que los fabricantes de automóviles se les está allanando el camino para, por un lado, poder seguir fabricando automóviles térmicos, lo cual es bueno probablemente para la gama de mercado de automóviles baratos, ahora hablamos de eso, y en segundo lugar también se les allana el camino a la hora de poder competir con los automóviles chinos porque la Unión Europea va a subirles los aranceles casi con total probabilidad. Así que la foto ya se va conformando y de lo que la Unión Europea quería hacer al principio a lo que está haciendo ahora, pues hay un trecho muy grande que ha sido más o menos un baño de realidad, que demuestra, por cierto, la inutilidad y la ignorancia de los prebostes de la Unión Europea, de nuestros parlamentarios, a la hora de analizar la industria del automóvil y de hacerles llegar por un camino, a una senda, a un lugar, sea cual sea ese lugar. Bueno, y para terminar, ¿cómo afecta todo esto a España? Tenéis que tener en cuenta también, por cierto, que no lo he dicho, que Italia, por ejemplo, sigue abogando porque los biocombustibles se metan en la normativa de neutralidad de emisiones de CO2 y que Alemania también ha dicho la suya y ha pedido que los combustibles sintéticos sean considerados como neutros en carbono, preparando el terreno para el futuro. ¿Y esto para España es bueno? Pues sí, es muy bueno por un doble motivo. En primer lugar, porque a día de hoy, a día de 23, de todos los automóviles que se fabrican en España, que básica y esencialmente se mandan fuera del país en un porcentaje altísimo, de momento a 23 solo el 7% son automóviles eléctricos, con lo cual queda mucho trecho y mucho camino por recorrer que si hubiera perdido por el camino, tanto más fuerte hubiera sido la Euro 7. Y en segundo lugar, también es interesante porque esto supone que va a poder haber una oferta de vehículo térmico de bajo coste que corría peligro en el caso de la Euro 7 fuera muy dura. Tanto más barato es un coche, tanto más le afecta el sobrecoste que podría tener un automóvil térmico con la Euro 7, con lo cual es una buena noticia de mercado y es una buena noticia también para la industria española. Y de rebote, por cierto, también, como os hemos venido contando en el canal, en esta travesía final en su vida útil de producto de SEAT, esto le da aire a SEAT porque le va a permitir poder hacer renovaciones de sus productos con un coste inferior para poderlos estirar hasta el final de esta década, que es cuando está previsto que la marca poco a poco se vaya desconectando. Entre medias tienen todavía muchos años para seguir vendiendo vehículos, probablemente cada vez a más bajo coste y con menos gama, pero que sean muy competitivos y en países como España que tengan muchísimo peso en el mercado, porque precisamente lo que necesita la gente es comprar automóviles baratos. Ojo, porque esto también ayuda a fabricantes chinos especialmente, no solamente a los que hacen coches eléctricos, sino también a los que hacen coches térmicos, les da mucho aire para seguir colocando aquí su producto con motor térmico que tiene un éxito brutal, como es el caso de una marca como MG. Bueno, y en todo este caldo de cultivo en el que al final, como veis, se ha tomado una decisión salomónica entre los que no querían que nada cambiara, muy pocos, y específicamente países del norte con poca relevancia en la industria, como Dinamarca, y aquellos países, el grupo de los 8, que directamente querían que la Euro 7 no entrara en vigor porque consideran que no tiene sentido que se haga ese movimiento cuando todos los esfuerzos de la industria están puestos en desarrollar automóviles eléctricos, que nadie piense que esto elimina la posibilidad del año 35 o la desaparición en el mercado de los coches eléctricos, simplemente es un refuerzo que se va a poder ir sufragando y pagando de una manera mejor, una hipoteca que se va a poder seguir pagando mejor por parte de la industria gracias a que el mercado de los coches térmicos se suaviza y con eso tecnologías que los fabricantes ya van a tener de sobras amortizadas seguirán estando en el mercado con algunos cambios para hacerles ganar un poco de
de dinero. En toda esta fotografía, como siempre, la única nota desafinada y discordante es la de los ecologistas. Parece que en el mundo de los lobbies antiautomóvil se ha quedado uno solo, o al menos es el único que hace ruido, Transport and Environment, que a poco menos que ha dicho que esto es un asesinato para el medio ambiente y para la calidad del aire. Señores de Tiani, lo que verdaderamente es un asesinato y un problema muy grave es que estemos rodeados de coches de 10, de 15, de 20 años que no están en condiciones y que tienen unas emisiones tremendamente superiores a los automóviles que se venden hoy en día. Si todo fuera un poco más cabal, si todo fuera un poco más lógico y consecuente, lo que habría que abogar es por la renovación del parque móvil lo más rápido posible y de la manera más limpia posible, pero siguiendo las normativas y los estándares que tenemos hoy en día, también para los vehículos térmicos, que son infinitamente menos contaminantes y dañinos para la salud que esos automóviles que desgraciadamente siguen circulando por Europa, porque las normativas europeas hacen que los ciudadanos de países con pocos recursos en la masa, en la base media, no tengan la capacidad de poder comprar un automóvil nuevo. Así que a ver si se enteran de una vez que efectivamente no viven solos y que hay muchas capas sociales y también muchos poderes adquisitivos. Esto parece que siguen sin entenderlo. Nada más, queridos amigos, esto es lo que sabemos sobre la Euro 7, finalmente veremos a ver cómo queda, teniendo en cuenta eso, que se retrasa la norma y que esto es mucho alivio para que la industria del automóvil pueda seguir sacando un producto específicamente más económico, pero veremos cuánto de económico, veremos qué oferta hay y al final también qué es lo que pasa con esos coches económicos que nos querían traer allá de la lejana Asia. Nada más, espero que este vídeo os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo que espero que sea mucho más y mejor. Hasta el siguiente, familia. Adiós.